Damos inicio a la conferencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por las gestiones y gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo y esperemos tener tal vez algún tipo de intercambio de ideas. Creo que sería interesante al final. Bueno, el tema que les traigo el día de hoy es Pedagogías de la Crueldad en el Mundo Digital. Es una lectura desde Rita Laura Segato. Vamos a ver quién es Laura Segato. Antes de, ¿no? Y vamos a ir explicando. Que creo que una de las cuestiones que no se nos deben olvidar estos días es la crueldad que está polulando rápidamente, que está ya casi impregnada en nuestras sociedades, en comunidades, en nuestras ideas, ¿no? La violencia, la crueldad se encuentra incluso desde una intención de superioridad intelectual. Yo reafirmo siempre que me parece que nunca va a ser suficiente el estar estudiando, siempre va a ser insuficiente, siempre va a ser insuficiente las ideas que obtengamos de cualquier carrera, pero que estas ideas que vamos aprendiendo tal vez nos hacen ver la vida de forma distinta y nunca es mejor ni peor, sino simplemente distinta, ¿no? Igual les dejo por aquí mis datos, si alguien quiere contactarme o algo por el estilo, mi correo electrónico ruiz.carla32@uabc.edu.mx y mi página web, ¿no? Que es carla-ruiz.com. Y podría contarles muchísimas curiosidades que pasan dentro de la academia, dentro del área de ingeniería también, que es muy difícil posicionarse aún en el 2026 y creo que con mayor fuerza, y decir que sabes hacer algo de programación o que desarrollaste alguna pequeña aplicación, sigue siendo muy complejo, siguen habiendo muchas barreras. Y no solo desde el cuerpo masculino, sino también desde el cuerpo femenino. Y bueno, ahorita vamos a ir viendo estas cuestiones de género. Tal vez ustedes ya conocen a Rita Segato, y creo que ella maneja una postura muy interesante acerca de cómo superar y cómo poner bastante crítica en ciertas posturas feministas, porque cuando hablamos de feminismo, que hoy en día está como casi prohibido, pero cuando hablamos de feminismo, muchas veces tenemos que hablar de feminismos, ¿no? Con ese, porque hay que explicar muchas cosas. Rita es una antropóloga, ensayista y pensadora feminista. El año pasado estuvo en la FIL Guadalajara. Ella ha escrito diversos libros y sus investigaciones las inició en Ciudad Juárez y ahí desarrolla una visión política muy interesante sobre las muertas de Juárez. Y a partir de esta tesis que realizó en Ciudad Juárez, comienza a observar que el gran problema de nuestra sociedad tiene que ver con redes más profundas de poder, ¿no? Y de poder desde una visión patriarcal. Y ahorita vamos también a ir revisando esta parte. Entonces, cuando hablamos de Rita Segato, también hablamos del cuerpo. Hay una frase de Rosario Castellanos que dice, debe de haber otra manera. Y se refiere a que existir en un cuerpo de mujer en este mundo debe de haber otra manera de existir, ¿no? Debe de haber otra manera de ser, debe de haber otra manera de superar la propia existencia, las vísceras del cerebro, ¿no? Lo que está por dentro, y debe de existir alguna otra forma de coexistir en sociedad. Es básicamente también una de las premisas que se utilizan acá, ¿no? Y creo que eso es una de las principales cosas que nos pueden hacer reflexionar hoy en día, sobre todo si ustedes poseen un cuerpo de mujer, ¿no? Y si poseen un cuerpo de hombre, también cuestionar otras desde otra perspectiva, desde su cuerpo, las ventajas que también tienen, ¿no? Dentro de una sociedad que está conformada por una esencia mayormente masculina, ¿no? Y también aquí entra el término patriarcal, ¿no? Patriarcal, pues quiere decir que viene de un patriarca, donde la figura más relevante al final es el del hombre. Voy a dar un ejemplo muy bizarro, muy, muy simple, que es en casa. Muchos dicen que la última palabra la tiene la mujer, ¿no? En casa. Pero en realidad no.
porque la palabra la designa el hombre. Si el hombre lo permite dentro del patriarcado, o sea, dentro de la casa, al final el que decide quién va a decir lo último porque da pereza decidir, pues es el hombre. Es muy curioso, pero son dinámicas de poder y dinámicas también que tienen que ver con la pereza. Y es uno de los conceptos que me gusta mucho también que utiliza Rita Segato, porque también habla de que la mujer tiene en sí misma mucha pereza y que es castigada. Hay un ejemplo que cuestiona justamente esta parte de la posición de la mujer en la sociedad, ¿no? Y en una de sus entrevistas, porque ella empieza a hacer entrevistas de forma antropológica, es antropóloga, empieza a hacer entrevistas con violadores, personas, hombres que estuvieron y que estaban en la cárcel, y pues los entrevistaba, ¿no? Nos recordará ahorita un problema que hay con Saskia de un programa de YouTube, a lo mejor lo vieron, luego me comentan. Pero bueno, empiezo a entrevistar a estas personas de una visión antropológica, por estudio y demás, y se empieza a dar cuenta de ciertos patrones que contestan los violadores, ¿no? Y uno de ellos es que uno le contesta, si el problema, dice maestra, o le dice, el problema, señora, es que si Eva no hubiera comido esa manzana, todos estaríamos en el paraíso. Así, la cita, ¿no? Y eso es muy interesante, eso es, rompe también, porque dice Laura Segato, ¿no? Y dice, es cierto, ¿no? Si la mujer no hubiera comido esa manzana, todos estaríamos en el paraíso y estaríamos súper bien, sin ningún problema. Y es que en la mayoría de las culturas, pues se critica eso. O sea, a la mujer siempre se le critica por si tiene alguna adicción al sexo, ¿no? Que le gusta el sexo, que desobedezca a la tribu, que desobedezca los lineamientos, que no se comporte de una forma más calmada, menos imprecisa. En fin, hay muchos adjetivos que se pueden utilizar desde acá. Y entonces dice este violador, entonces hay que hacerlas entender a las mujeres que están mal, ¿no? O sea, que ellas son las culpables de todo lo que nos acontece. Y esto entra muy bien, esta teoría, dentro de temas relevantes en Internet, que son los incels. Si recuerdan, hay una película de Netflix, eh, está el chavo que ganó varios premios, ¿no? Por hacer esta actuación, ahorita no recuerdo el nombre, igual ahorita lo busco. Pero el tema de los incels es este, ¿no? Hombres que culpan a mujeres por no hacerles caso, porque no pueden encontrar pareja, y entonces se vuelve otra vez como un castigo, ¿no? Tú como mujer no estás cumpliendo la facilidad de lo que debería ser estar en una relación, y una relación como yo quiero que sea, ¿no? Entonces, ahí hay muchas ideas que se van pegando a lo que vivimos como violencia también digital. Pero bueno, ¿qué son las pedagogías de la crueldad? En este libro, Contra Pedagogías de la Crueldad, se define que la pedagogía de la crueldad son dispositivos que son cotidianos, que entrenan a convertir la vida en objeto disponible. Es decir, la mayoría de las mujeres y de algunos hombres pasan a ser objetos. Y ahorita vamos a ver por qué también los hombres entran dentro de esta mecánica de desigualdad, ¿no? Y obviamente también de niveles del poder. Entonces, nos dice también en esta tesis, no solo lo enseñan a matar, que es al hombre, enseñan a matar sin ritual, ¿no? Dejando residuos donde antes había duelo y comunidad. Es decir, cada vez que ha existido este problema de violencia, como lo fue las muertes de Juárez, ha ido creciendo la problemática de lo indoloro. Es decir, una de las cosas que está pasando es, si desaparece la persona, ya no hay ritual, ya no hay una despedida. Eso es una. Y hablamos de desapariciones tanto de mujeres como de hombres. Y por otro lado, si no hay este ritual, ¿no? Si no hay este duelo, se quiebra la comunidad, se quiebra el núcleo social, se quiebra las redes sociales
que mantienen a una comunidad para poder llorar al que ya no está. Y en ese sentido, se aprende a vivir cada vez con más de estas noticias. Vemos el caso ahorita de la Universidad del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Acabo de ver una nota y ahorita vamos a hablar de qué sí, qué no republicar en cuanto a violencias digitales. Pero acabo de ver una nota que desapareció otra estudiante. Es la tercera estudiante. Y aquí hablamos, después de los acontecimientos políticos que han surgido en las últimas semanas, políticos y, bueno, operativos, se les llama, están pasando, ¿no?, barreras y está existiendo un gran problema político y de territorio. Y el territorio, justamente lo que decía Rita, se pelea a través de los cuerpos. Se toman a las mujeres para decir, estoy controlando tu territorio, ¿no? Entonces podría ser eso. Hay muchos casos que está sucediendo en México. Ya en unas entrevistas recientes con Laura Segato, ella ha hablado de cómo el fenómeno de Juárez ya no es Juárez, ya es México, y de repente ya no es México, ya es Latinoamérica, ¿no? Entonces hay un gran peligro, es un foco rojo. México estamos en un gran foco rojo de esa deshumanización, de esa pérdida de emotividad, pérdida de sensibilidad. Y bueno, en ese sentido, ir en contra de estas pedagogías de la crueldad es recuperar la sensibilidad, recuperar los vínculos, recuperar la comunidad, recuperar y colocar límites a la cosificación. Es decir, dejar de pensar como si fuéramos animales que solo necesitan aparearse, ¿no? Animales que solo necesitan mantener una estructura familiar, ¿no? Una estructura también patriarcal, y vernos antes como sujetos de pensamiento, ¿no? Sujetas de pensamiento. Bueno. Y bueno, por acá tenemos esto, ¿no? Desritualizar la muerte. La muerte ya ocurre sin nombre, sin duelo, sin comunidad, ¿no? No hay reconocimiento de la víctima cuando no se encuentra. Y es por eso que las madres buscadoras son tan importantes. Y es por eso que visibilizar es tan importante. Porque cuando no se visibiliza no existe. Cuando no se dice no existe. Callar y, por ejemplo, yo acotarme en decir este tipo de palabras o frases sería invisibilizar y ayudar a justamente la deshumanización. Ahora, la pedagogía, como ya lo podrán haber abstraído de lo que dije, pues está nombrando actos y prácticas que enseñan, ¿no? Hábitos, habitúan, programan, más que un conjunto de estas ideas abstractas que nosotros pensamos. Es decir, la pedagogía de la crueldad es un proceso de enseñanza. Nos están enseñando a acostumbrarnos a que de ahora en adelante la violencia va a ser así y que no va a haber un cambio de este tipo de estructuras de violencia. Y eso es muy triste. Cuando lo pensamos así, cuando lo reflexionamos así, la verdad es que es muy triste cómo también nosotros ya no reconocemos la violencia. Y me incluyo. Un ejemplo de una película es, siempre me equivoco entre la naranja mecánica y la mecánica naranja, pero la naranja mecánica, no sé si vieron esta película de los años 70, más o menos por ahí, 77, 76, no recuerdo bien, pero en su momento, por ejemplo, en los años 2000 o hacia fines de los 90, cuando yo estaba como en niñez, adolescencia, me prohibían ver esa película. Igual lo buscamos por acá. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué me prohíben ver esa película? No, pues está muy, muy fuerte, ¿no? Hablamos de violencia, de programación, ¿no? Del cerebro, de formas, en fin. Y cuando volteamos la he revisto varias veces después y ya no me causa la misma, digamos, las mismas sensaciones y las mismas emociones, porque incluso, como bien decía por ahí
algunas otras compañeras feministas, es que ya no, yo lo veo como una comedia, ¿no? Y no, pues es un psicópata, o sea, básicamente son un quinteto de psicópatas que está caminando por ahí, violando, golpeando gente, eh, y hay también la violencia del Estado, ¿no? La violencia policial, en fin, hay muchas violencias que se presentan acá. Y cuando se ve hacia atrás, se ve desde hoy hacia atrás, esto parece muy básico con las violencias que vemos al día de hoy y también con las diferentes apologías que pensamos que no va a pasar nada si seguimos consumiendo series de narcotráfico. Pero la realidad es que sí, porque se vuelve más interesante tener una vida con exceso de dopamina eh, y con posibilidad de tener dinero, vivir rápido, pero vivir bien, que muchos jóvenes han dicho eso. Eh, y entonces comienza otros procesos de sensibilización, ¿no? Y es ahí donde hoy nos encontramos en un gran oleaje de violencia digital hacia la mujer y hacia la estructura, hacia los hilos que poco a poco se han ido tejiendo, se han tratado de tejer dentro de los feminismos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué los feministas no se ponen de acuerdo? Pues porque tal vez tú tampoco te pones de acuerdo con la persona que tienes a un lado, ¿no? Porque es difícil llegar a acuerdos, es difícil llegar a ideas desde la filosofía, y primero entender qué es ser mujer, qué te tocó vivir, tener esa experiencia y luego llegar a un acuerdo entre eh, ¿no? Una sociedad que es muy compleja y está muy rota en muchos sentidos y tratar de casi evangelizar, ¿no? A las demás compañeras de que el feminismo no está en contra de, sino que trata de entender más allá eh, de simplemente de si tienes que trabajar o no. Y pensar, ¿no? Que trabajar hoy en día para las mujeres, es solo una maquinación del Estado o de las empresas, y que si las mujeres no trabajaran como en los años 50 o 60 estaríamos súper bien. Y pues no, o sea, no tiene que ver con eso, no mejoran el tema de los recursos, seguimos consumiendo los mismos recursos o más, y es un problema más complejo, ¿no? Económico, geopolítico, entre otros, de recursos, que han ido empeorando. ¿Cómo opera la crueldad? Opera en diferentes formas y se va como la humedad, dirían, ¿no? Eh, Se va desde los umbrales afectivos, qué nos duele, qué importa, qué se vuelve tolerable o normal. Ya normalizamos, me parece, en muchos sentidos, las desapariciones, tanto que no he visto tanto movimiento, por ejemplo, en mi ciudad, yo estoy en Tijuana, aquí hay varias marchas generalmente, pero he visto menos ruido, he sentido menos el ruido que en años anteriores. Y desde la pandemia esto ha ido haciéndose más complejo. En la pandemia se elevaron los niveles de violencia en casa. Eh, Estar encerrados en pareja creo que no fue una muy buena idea para muchas relaciones y se dieron muchas operaciones de la violencia ahí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, al final la pedagogía de la crueldad opera en lo ordinario, ¿no? Opera en el trabajo, como lo que les comentaba de la perspectiva de ingenieros sobre ingenieras. Conozco en diversos trabajos que las ingenieras en sistemas de computación o desarrollo de software se encargan de lo administrativo, mientras que los hombres no se encargan de lo administrativo todavía. Estamos hablando de 2026 y que se designa mayormente femenino, ¿no? Las letras. Pero curiosamente para programar, ahí no entramos las mujeres, ¿no? Es como un poco contradictorio saber que el lenguaje lo dominamos las mujeres, el habla, en ese sentido, muchos dirían evolutivo, pero es cuestionable, pero al mismo tiempo no es para mujeres, ¿no? Como la literatura, como la filosofía. Si el habla desde esa perspectiva de lo patriarcal realmente le perteneciera a la mujer, entonces seríamos más en estas áreas de humanidades que domináramos las humanidades y ciencias sociales, pero no es así, ¿no? Lo mismo en desarrollo de sistemas de software. Entonces, en la escuela, en cualquier medio, en cualquier espacio, hablamos de espacio como territorio y también el cuerpo como un territorio,
desde esta visión de Segato, donde tu cuerpo es un mensaje, ¿no? Sobre qué es lo que debe ser y qué no debe ser, el cómo vestir o no vestir, cuándo es más aceptable verte de una manera u otra, cuando no eres atractiva, ¿no? Ante los ojos de, pero también los hombres. No es lo mismo un hombre de 1,80 de estatura, blanco, ojos azules, verdes, grises, a, y joven, ¿no? De 30 años, 25 años, 27 años, siendo un speaker, o sea, siendo un exponente, a tener un hombre de 1,60 m de estatura, muy moreno, tal vez con una lengua originaria, y vemos el caso, digo, hay muchas cosas que cuestionar al ámbito de las legislaciones, pero vemos el caso de los jueces, ¿no? Vemos el caso de la Suprema Corte, y lo primero que se violenta cuando se tienen estas condiciones a los hombres, pues son esas, ¿no? Porque no se compara con el hombre hegemónico que se pretende ser. Entonces ahí también hay un cúmulo de desigualdades que se da también entre hombres y hacia las mujeres, ¿no? Entonces la crueldad en esta operatividad no es la excepción, ¿no? Puede convertirse en el mismo paisaje, es decir, México es un paisaje, es un territorio que se ha vuelto parte de su cultura, la violencia. En la chancla, ¿no? El meme de la chancla voladora, bueno, eso es una forma de también, diríamos, ¿no? De apología de la violencia de la madre y de la mujer furiosa, ¿no? Puede sonar, digo, es incluso paradójico, sí nos podemos burlar de ello, es nuestra forma como cultura de evadir la realidad, de evadir las tristezas y evadir la violencia y el miedo, ¿no? Pero pues habría que cuestionar. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿no? Que es la crueldad enseña a transmutar lo vivo en cosa. La vitalidad pasa de ser mensurable, vendible y descartable. Y también, digamos, todo lo que somos ya se vuelve un producto. Y la violencia hacia la mujer también se vuelve un producto. No es ya casualidad que veamos cada vez más videos de mujeres siendo violentadas, grabadas y además amenazadas, ¿no? Hay varios casos que ya se están documentando acerca de influencers que tienen diferentes formas de violencia con sus novios, con sus parejas, ¿no? Incluso con sus novias también, porque otra vez, esto no es una cuestión de un cuerpo, sino una cuestión de patriarcado, que el patriarcado va más allá de los cuerpos, ¿no? El patriarcado tiene que ver con una visión del poder tremendamente violenta, desde jerarquía, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo, una jerarquía, una pirámide, hay digamos, una orden hacia abajo, y esa orden que va de arriba hacia abajo, pues tiene que ver también con las corporaciones, las empresas, ¿no? Y hay una frase muy, muy interesante dentro de este libro de Contrapedagogías de la Crueldad, que no van a cementerio, van a los basurales, ¿no? Eh, donde se encuentra la persona es una forma de nombrar que es un residuo, ¿no? Que es un residuo, que es basura, que no importó, y es un mensaje. Hay un mensaje ahí muy duro, que es, no importa dónde, no importa el cuerpo, no importa dónde se deje, al final es basura, como la basura que algunas personas abren el parabrisas del carro, tiran la basura en la calle, o ir en el camión, tirar la basura en la ventana, o simplemente ir caminando en la calle, ¿no? No le hallan el valor, el respeto al espacio, y mucho menos a la cosa que se tira, ¿no? Entonces pasa de ser un cuerpo a una cosa, lo vivo ya no es trascendente, y menos cuando se trata de una mujer. Entonces, si hay dificultades en la vida para ser hombre, eh, vivir como mujer, a veces le explico a mi hermano, vivir como mujer es como vivir en nivel 37 y depende la genética y depende tus habilidades sociales como hombre,
pues te toca vivir en otros niveles, ¿no? Estar en otros niveles un poco más sencillo, pero depende. Y también como mujeres hay otros niveles que se viven dentro de esta misma eh, complejo, ¿no? Este mismo complejo forma de vivir. Bueno, ¿y qué es el mandato de masculinidad y fratria? Que explica Laura Segato, que es importante dentro de esta tesis. El mandato de masculinidad obliga a los hombres a probar pertenencia, y es a lo que ya estamos llegando, ¿no? Y potencia ante una fratria, es decir, un pacto, una estructura corporativa masculina. Entre hombres es más fácil protegerse porque al final lo que buscan es aprobación masculina, porque nunca van a buscar aprobación femenina, no van a buscar aprobación de la madre, porque la madre está para otro uso, que es el cuidado de mí, ¿no? Como hombre, o de yo como eh, el mayor o el hombre que va a cuidar a la madre si se queda sola. Pero si hay un padre que cuida a la madre, entonces no hay problema y se le puede dejar sola con el padre, ¿no? Es una forma de ir pasando ciertas responsabilidades y es una fratria, ¿no? Donde hay un pacto entre ellos de forma que no se ve. Eso no se puede ver. Es una estructura subjetiva, es una estructura que está por ahí pululando en el pensamiento de todos, pero que no se dice, no se habla como tal. Y tampoco hay una necesidad de hablarlo, ¿no? Porque esta aprobación masculina pues, tiene que ver con mecanismos de relación. Y estas relaciones, al final de cuentas, les llevan a conseguir puestos de trabajo. Justamente ayer estaba escuchando un caso con Carmen Aristegui de los militares, más bien de los marinos. Una esposa sufrió violencia de un general por 30 años hasta que se divorciaron y denunció. Ahorita está denunciando y bueno, es un tema muy complejo porque tiene que ver con el huachicol fiscal y muchas otras cosas. Pero justo lo que mencionaba era que las mujeres actuaban como espías entre las familias de los militares. Y eso es muy interesante. Digo, no lo dice así, pero la descripción que hace es que la mujer funciona como una espía. Le decía, ayúdame a que la esposa de este general, comandante, la verdad estoy perdida en eso, me ayude a subir de puesto como mujer, ¿no? Tienes que hacer tu chamba con la otra, con tu amiga, para que convenza al esposo, de alguna forma. Entonces tienen funciones y esas funciones de la esposa también son utilitarias. Y en este pacto y estructura entre hombres, también hay cosas que se deben superar entre ellos y hay que demostrar poder. Dentro de esta demostración de poder, muchas veces va implicado el demostrar el tipo de mujer que tienen, ¿no? Es decir, qué características dentro de esta fratria masculina pues se empiezan a compartir y pues hay una cierta situación de reglas, ¿no? De jerarquías sobre qué es mejor o no dentro de esa fratria. Y pues al final esa iniciación, pues sí, es violenta, produce violencia intragénero y al final termina reventando hacia afuera, ¿no? Inicia en casa, pero eso también se va exponenciando hasta que llega a la sociedad. Un ejemplo claro de estos pactos masculinos y cómo terminan es el bullying, ritos, ¿no? No perder el estatus dentro de un grupo y cumplir con un guión de lo masculino. O sea, a pesar de que puedan expresarse, por ejemplo, comediantes sobre el cuerpo de la mujer, es una forma también de hacer objeto de burla y de risa los comportamientos femeninos, ¿no? Y bueno, ahí hay muchos otros ejemplos que podríamos tener. Y bueno, para Rita Segato, el patriarcado es la primera pedagogía del poder, ¿no? Es la primera lección de jerarquía y la expropiación del valor. Y nos dice, un hombre precarizado puede intentar recuperar control ejerciendo dominio en su casa. ¿Cuál es el problema? Y este es el tema del patriarcado, del por qué es tan complejo explicarlo. Cuando un hombre no es escuchado dentro de su fratria, dentro de sus
cúmulo de amigos y jerarquías, imaginemos, para que sea más sencillo, un hombre que no tiene estudios, ¿no? Que no tiene un buen empleo. No tener estudios no implica que no tengan un buen empleo, que no ganen bien, hoy en día, ¿no? Pero imaginemos que un hombre no está cumpliendo con absolutamente nada, pero tiene una esposa, tiene hijos y no logra ser lo que los demás necesitan que sea, ¿no? Entonces llega a casa y la forma para recuperar el control y el poder de sí mismo es humillando a su familia. Y depende si tiene hijos o hijas, si hay solo, ¿no?, dentro de esta jerarquía una mujer, lo primero que va a abarcar es a la mujer. Y aquí hay un mensaje muy interesante para aquellas personas que dicen, bueno, más bien les voy a dar un mensaje para tal vez si se identifican, tal vez si les resuena. Em, pero mucho también se ha hablado de que mi papá fue violento o le decía ciertas palabras a mi mamá, pero conmigo no. Bueno, eso también es violencia y es violencia hacia ti porque luego no puedes dejar de relacionar que a una mujer o una persona también se le puede tratar así. Y si el problema es con ella, entonces no es conmigo y entonces yo me zafo. Y eso también es la violencia que se va ejerciendo para decir que el padre pues no es tan violento como creen, sino que era la madre la que estaba mal y que ella tenía el problema con él, ¿no? Que ella es la problemática, cuando en realidad es un hombre tratando de recuperar su espacio, tratando de recuperar el poder y ejerciendo su dominio en casa. Entonces, un padre que violenta a una madre en frente de sus hijos o que lo saben sus hijos, sí está violentando a todo el núcleo familiar, ¿no? Y eso nos vamos viendo la desensibilización desde casa, ¿no? Eh, y bueno, podemos también hablar desde el capital, desde las empresas, desde la organización de las empresas y jerarquización. Eh, He visto muchas empresas donde la mayoría de quienes son vendedores son hombres altos, blancos, y que también dependen, ¿no?, de una forma de expresión para poder vender. Y todo esto también tiene que ver con cuestiones de poder y cuestiones de pensar que un tipo de persona es lo mejor que se puede llegar a ser, ¿no? Entonces, desde acá, desde el capital, ¿no? La vida se organiza como consumición, obsolescencia. Todo se degrada apenas que se coloca, ¿no? Que se erige, apenas que se inicia, todo se está degradando ya. Y el clima social, ¿no?, se vuelve mortuorio, hay una decadencia, y esa decadencia es la que veo cada vez más. Incluso con el tema de inteligencia artificial, hay una alta decadencia de valores para poder ser transparentes y decir, oigan, sí estoy usando inteligencia artificial y la utilicé de esta forma y es la forma en que yo estoy tratando de aprender. Ah, ok, hay honestidad, ¿no? Pero hay una decadencia total eh, y hay una simpatía por hacer más con menos esfuerzo. Hay una tremenda simpatía con eso, porque obviamente el cerebro, por su composición, ¿no? Mientras más placer con menos esfuerzo haya, pues es una ganancia. Entonces hay mucha simpatía de burlarse de las personas que batallan mucho, o que tardan mucho, o que trabajan demasiado también, porque entonces eres tonto, eres tonta, por no decir otras palabras, eh, porque te estás esforzando demasiado y nunca lo vas a lograr, ¿no? Y eso tiene que ver con demeritar el esfuerzo y tiene que ver con toda esta cultura del narcotráfico. Eh, y el narcotráfico también se acompaña de estas premisas, de estas frases, que haciendo menos se tiene que obtener más y se tiene que vivir bien y tenemos que vivir en eterno placer, ¿no? Y bueno, la vida y el cerebro pues no funciona así. Para poder llegar a explicarles mucho mejor esta cuestión eh, del patriarcado, me parece importante mencionarles el Círculo de los Privilegios, que fue realizado por Kimberly Crenshaw en 1989. Ella habla de estos privilegios de cada persona, es como hacer un checklist, ¿no? Como una revista, hacer un checklist de cómo eres. Y en el círculo que está de forma externa, ¿no?,
tenemos a los mejores elementos de privilegio. La clase alta, o sea, si eres de clase alta, si eres hombre, si eres blanco, si eres heterosexual, si eres hombre y te identificas como hombre, que es cisgénero, ¿no? Si hablas un idioma como el inglés, ¿no? O francés o italiano, si eres de Europa, si tienes universidad más posgrados, si eres atractivo además, si eres joven, independiente, si eres católico o la religión mayoritaria del país, entonces estás en el mejor nivel de privilegio. Ahora, dentro de estos niveles de privilegio, siempre el externo va a ser los hombres, porque es muy diferente ser hombre, no ser blanco, no ser de la religión mayoritaria, que tal si son ateos, no tener estudios superiores, ser feos, no ser atractivos para la sociedad, o para, como dirían los incels, para las mujeres, ¿no? Que no son atractivos. Y se va sumando, digamos, todas estas situaciones, pues va bajando el nivel dentro de la jerarquía patriarcal. Ahora, si eres mujer, si eres de clase baja, por ejemplo, aquí, ¿no? Si eres mujer de clase baja, si no eres blanca, además eres de la comunidad LGBT, TTIQ, además eres transgénero, no te identificas con tu género y tienes algún otro idioma o lengua, no eres occidental, eres de México, si no tienes ninguna clase de estudios, si además pues, no eres atractivo para la sociedad y además estás en la vejez o tienes algún problema de funciones de tu cuerpo y no profesas las religiones que la mayoría profesa, pues imagínense en qué nivel de privilegio está, ¿no? Y todo esto es tan complejo porque hablamos de círculos también de dominación y control, ¿no? Alguien que posee todos estos privilegios, pues va a tener más poder y ejercer el poder de formas distintas y va a decidir sobre el mundo. Por eso Rita Laura Segato desaprueba, ¿no? La cuestión de la guerra Israel-Palestina, Israel ahorita Irán, porque el tema es que son las grandes empresas las que están decidiendo y son los países, los grandes países los que están decidiendo apropiarse de un territorio. Y pues no debería funcionar así, ¿no? Eso es de forma general. Y ya para ir cerrando, pues, ¿qué está pasando con los medios? El espectáculo, el escarnio, la repetición mórbida, pues es lo que acontece en redes sociales, en Facebook, ¿no? Ahí la crueldad se vuelve más pedagógica aún, porque hay una espectacularización del contenido. Se exhibe este tipo de contenido, se hacen burlas del feminismo, por ejemplo, se hace burla de que las mujeres van a la marcha del 8M solo a tomarse fotos. He visto eso en muchos canales de YouTube, incluso de académicos, y eso es muy preocupante, porque no visibilizan el gran problema social que tenemos, que es la falta de amor, la falta de ser congruentes con nuestros valores y tener comunidad, hacer comunidad. Entonces hay un espectáculo de la impunidad, prácticamente, ¿no? Denunciar y no ser escuchada, denunciar de forma pública ante la presidencia y ser olvidada, ¿no? Y el capital justamente necesita que nos acostumbremos al espectáculo de la crueldad hasta naturalizar la predación. Y eso significa hasta naturalizar la muerte una y otra vez y naturalizar el cuerpo como basura. Y ese mensaje de ver en las redes sociales que encuentran a una mujer sin vida, ¿no? O a los hombres sin vida en fosas clandestinas, hace ver al cuerpo de los que no tenemos, de los que no somos de clase social alta, de los que no podemos desarrollarnos como Carla, basura, ¿no? Carla, dejamos de escucharte. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, por acá dicen que sí.
Ok, me dicen los que están conectados que sí se escucha, entonces a lo mejor es una cuestión de aquí. ¿Podrías hablar de nuevo, Carla, por favor? Hola, hola. A ver, déjame ver si podemos. Dame un segundito, vamos a apagar Sí, sí. el equipo y lo volvemos a encender. Un segundo. Creo que se calentó el proyector. Hola, hola. Ah, ya te escuchamos. ¿Ya? Ya, ok. Fue Perdona. fue demasiado para el proyector. Bueno, les hablaba un poco de los medios, el tema del espectáculo y escarnio y repetición mórbida, que es un poco a lo que debemos tratar de evitar, ¿no? Donde el espectáculo se da a través de cómo se difunden las noticias, de cómo se difunde que una persona apareció sin vida en fosas comunes, y eso se convierte en basura y se convierte también en un mensaje de que todos no valemos lo suficiente como para designarnos personas vivas, pero también es un escarnio político, ¿no? Es una forma de territorialización del espacio, del Estado. Y Rita Segato nos dice que existe un parestado, ¿no? Que existe, y ella lo decía desde hace algunas décadas, que existe un Estado en paralelo al Estado que tenemos, que es el Estado de la violencia, con los cárteles, pero también con muchas personas que aprueban esta violencia, ¿no? Entonces el capital al final necesita que nos acostumbremos a este espectáculo de la crueldad hasta naturalizar la predación, ¿no? La forma en que esto nos va consumiendo, convierte el dolor en consumo, baja el umbral de la empatía social y se convierte en compartir cosas, compartir memes, ¿no? De las feministas, de mujeres que buscan a otras mujeres, ¿no? De invisibilizar a las madres buscadoras porque no se comparte la información. En fin, hay muchísimos ejemplos que se dan en los espacios digitales y que tiene que ver con la pedagogía de las cosas, ¿no? Que convierte afectos, atención y vínculos en métricas y mercancías. Lo vivo se vuelve mensurable, vendible y descartable. Hay muchos filósofos que no usan Facebook, que solo utilizan YouTube para dar sus clases, para dar para ser influencers, ¿no? Desde la filosofía, porque también estar en el espacio digital se convierte en un acto de resistencia. Y en este sentido, la repetición algorítmica y que siempre estemos viendo violencia, revisando la violencia, pues circula al final como esta repetición algorítmica que produce un paisaje y produce paisajes desoladores, desesperantes, donde llega un punto de umbral, ¿no? Llegamos al punto de umbral donde ya todo se normalizó. Ahorita estamos en múltiples guerras, en múltiples situaciones y créame que ya no sentimos mucho al respecto, ¿no? Lo otro es que la fratria se digitaliza. Cada vez menos, en menos espacio, las mujeres podemos comentar cosas y cuando se comenta, hay muchas mujeres que apoyan también estructuras de poder, pero apoyan estas estructuras de poder masculinas porque también hay un miedo, ¿no? Tácito de dejar de ser y tener que estar luchando continuamente
contra esa fratria. Y cansa. A estar luchando desde feminismos, sí cansa y se ve y se ha visto dentro del Internet. También se ha visto que en algún punto tuvo su umbral el feminismo antes de la pandemia y a mediados de la pandemia tuvo su auge y ahorita estamos en una decadencia también de posturas feministas y también de una concientización del feminismo, ¿no? Hubo un tiempo en que la academia escribía mucho sobre género y ahorita se dejó. ¿Qué hay en Internet? Bueno, gracias al Internet se realizó la ley Olimpia, bueno, se le hace llamar la ley Olimpia, que es una reformación, una reforma, donde ya se prohíbe el acoso sexual digital, ¿no? Se puede condenar, por lo menos, este tipo de acoso digital. Y este acoso digital, muchos dicen, es que solo les beneficia a las mujeres. No, en realidad beneficia a ambos géneros, dependiendo de la situación y de la evidencia que exista. Y también es cierto que nos hace falta personas más especializadas en género en las leyes, legislando, y personas especializadas en género cuando reciben estas denuncias, porque si no todo se tergiversa y lo interpretan a partir pues del propio patriarcado, del propio machismo también, que tiene que ver con posturas sobre cuestiones culturales de lo que es un hombre y una mujer y cómo se comporta un hombre y una mujer y que al final una forma de ejercer poder es la ridiculización de la mujer y de los actos de la mujer, ¿no? El caso de Giselle Pelicot, ¿no? En donde ella hace esta frase que es muy buena sobre que ella no debería tener vergüenza por lo que le sucedió, sino que su ex esposo es el que debería estar avergonzado. Y justo tenemos este problema. Cuando abusan de una mujer, el problema, o a un hombre que ha pasado y pasa y no lo dicen, suele ser una ridiculización enorme, ¿no? Y la que se tiene que avergonzar es el cuerpo femenino, ¿no? El tema de Pegasus, muy, muy interesante también, donde desde la Internet hay formas de violencia simbólicas y del Estado, y Pegasus fue uno de ellos. El que nos hayan robado hace unas 2 semanas todos nuestros datos a todos los contribuyentes por ahí en el SAT, también es otra forma de violencia, de territorios digitales, ¿no? Y ya digo, para ir terminando, también temas de periodismo hay mucho, mucho, mucho. Yo no me quiero extender. Este es el caso de Saskia, ¿no? Con Carmen Salinas, y no recuerdo, Beto creo, que aconteció en estos días, que sinceramente, pues yo veo mucho estos programas y he visto otros para analizarlos. Y lo que les puedo decir es que el problema en gran medida es la sociedad y la normalización de la violencia. El criterio, tener criterio, ¿no? ¿Cómo ir contra las pedagogías de la crueldad? ¿Qué no compartir? Imágenes, videos de cuerpos, ¿no? Que vinculen al morbo. Aunque estén con blur, ¿no? Aunque estén borrosas, no lo compartan. No compartan material íntimo, no tiene sentido. Si no tienen pruebas, si no hay un perfil de búsqueda real oficial, no lo publiquen, no lo republiquen. Identificadores de víctimas. No hay que compartir nombres completos, rostros, domicilios. Por favor, no compartan fotografías de menores de edad, ni aunque tengan 17 años de edad. ¿Por qué? Porque son las más utilizadas en la violencia digital y se utilizan para armar videos también de no por, ¿no? Contenido que glorifica al agresor, su manifiesto, inclusive allí tiene mucho que ver las canciones, ¿no? También música, videos, frases, montajes con música, su cara, sus rostros, ¿no? Rumores tampoco, capturas de chat de víctimas tampoco. No es de buen uso estar compartiendo este tipo de tomas de captura de pantalla, personas. Todo eso también se puede rastrear en algún punto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la información. Que sí compartir información verificada y útil cuando hay algo oficial,
Contexto y enfoque estructural, explicar patrones, datos, ¿no? Antecedentes, responsabilidades institucionales. Por ejemplo, al veto, quien le falló fue el Estado y toda la sociedad, y no se le exime de lo que hizo, no tiene perdón lo que hizo de forma de Estado, político, social, no tiene ninguna clase de explicación, pero hay que entender que el Estado le falló como infante, ¿no? Eh, Rutas de apoyo, siempre, de vez en cuando poner líneas de ayuda, directorios de atención, organizaciones, acciones concretas, cuidarse entre amigas, no dejar solas a las amigas, aunque pensemos que no pasa nada o que se ve todo sin problema. Compartir narrativas de dignidad como la de Pelicot, historias de resistencia, de reparación, de memoria, sin exposición extrema de la víctima, ¿no? Ahora, en cosas más simples, más mundanas, bueno, este es el caso de la Universidad del Estado de Morelos, que es oficial, ¿no? El reporte de la tercera desaparecida estudiante, esperemos que la encuentren bien. Pero para un ejemplo más fácil y para cerrar con, con algo que nos relaje un poco, y eso que es violencia, ¿no? El caso de Casu con Cristian Nodal y con este pacto patriarcal que ya le llama, lo figura, sí hay que ser conscientes de que sí hay que mencionar menos a la menor de edad, definitivamente. Es alguien a lo que no se debe mencionar. Entiendo la postura, por ejemplo, del artista, del enojo que tiene hacia el progenitor de su hija. Sin embargo, y por ese enojo, entiendo, ¿no? Entiendo todo esto, pero sí debemos de evitar de mencionar a los menores de edad en cualquier situación. Y sobre todo revictimizar, porque la menciona como víctima a su bebé. Y todo, en general, todo lo que ella dice tiene completa razón, yo le doy la completa razón a su discurso. Sin embargo, hay cosas que se nos escapan a todas, a todos, a todes se nos escapan. Entonces también hay que tener mucho cuidado de seguir alimentando morbos, alimentando este tipo de cuestiones sin sentido y ver más hacia nuestros lados, a nuestra comunidad, a nuestro contexto, qué es lo que está pasando, informarnos y cuidarnos, ¿no? Y pues bueno, creo que me extendí demasiado, pero muchas gracias. Carla, muchísimas gracias por la ponencia tan interesante. Ya tenemos el tiempo encima, tenemos que dejar, digamos, el auditorio a las 11, así que vamos a pasar rápidamente a la sesión de preguntas y respuestas. Los que están aquí de manera presencial, les pido que por favor, si quieren hacer una pregunta, se acerquen para hacerla aquí, y los que están en línea, pues pueden levantar su mano o abrir su micrófono para hacer alguna pregunta. Fabiola Torres, adelante, por favor. Fabi, no te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, mi pregunta es, si la crueldad se vuelve visible y viral en la cultura digital, ¿considera que la sociedad se está volviendo realmente más cruel o que simplemente las plataformas digitales hacen visible una violencia que antes permanecía oculta? Qué interesante pregunta, muchas gracias, Fabiola. Son ambas, van en todas direcciones. Por un lado, el algoritmo que nosotros alimentamos, porque es nuestra decisión alimentarlo, así funcionan las redes neuronales y, bueno, de decisión. Nosotros tenemos que ser más, nosotras tenemos que ser más proactivas en elegir el contenido que estamos viendo. Hay que buscar contenido, no solamente lo que nos dé, porque hace que la violencia sea más presente, ¿no? De diferentes puntos, más morbosa. Y hay que evitar el morbo, hay que irnos por lo que es real. Y lo que sea real se puede compartir. Por otro lado, como ya lo dice Rita Segato, eso no lo digo yo, la violencia ha estado incrementando. O sea, las formas de violencia y, ejemplo, películas de Netflix que cada vez son más violentas, como Jeffrey Dahmer, o series como Jeffrey Dahmer. La realidad es que también devuelven información a los que escuchan, a los que ven, ¿no? Al usuario. Y también les da ideas. O sea, creo que eso pensamos que no pasa nada, pero sí pasa, y socialmente, sociológicamente estamos viendo que va incrementando la violencia con el paso del tiempo a través de lo que se consume. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Susana Hernández. Bueno, se me ve. Bueno, mi pregunta es, ¿de qué manera la cultura digital actual está enseñando a normalizando prácticas de igualdad entre los jóvenes? Gracias por la pregunta, Susana. A ver si podrías cerrar un poquito el micrófono porque estoy escuchando. Ah, gracias. Muchas gracias, perdón. Em, bueno, la normalización, más bien, es como ir y venir. Hay de dos lados. Por un lado, los jóvenes, y las personas en general, cuando vemos que nadie nos ve, hay una sensación de libertad, de desatar la violencia y del poder perdido que se tiene en casa o en la escuela o en el trabajo. Entonces esta violencia se está desatando y también lo que consumimos como creadores de contenido, los que crean el contenido, cuando no elegimos bien o cuando pensamos que sus ideas están bien sin cuestionarlas, se vuelve un problema. El tema es que está regresando mucho esta idea de que la mujer no debería trabajar, entre otras ideas, pero estoy siendo muy burda, pero entre otras ideas. Imagínense que el día de mañana nos despertamos, que ya pasó en Irán, por ejemplo, eh, y que ya no podemos salir a trabajar porque ya es una legislación, ¿no? Y recordemos que el voto femenino fue en 1953 en México, hace muy poco, se ha ganado mucho en poco tiempo, es una batalla silenciosa, el campo de la mujer, pero bueno, todas estas cuestiones de lo que pasa en la red es una expresión de lo social en físico, pero exponenciado, porque se dice lo que no se puede decir de forma presencial. Entonces, es como una máscara. Entonces, las redes digitales ahorita están muy, muy, muy violentas y se empieza a desarrollar a partir eh, del tipo de contenido que estamos consumiendo. ¿Y cómo podemos evitarlo? A partir de la lectura, del conocimiento, ¿no? De ver otros tipos de filosofía, de leer, de educarnos, ¿no? Básicamente en ese sentido. Muchísimas gracias, Carla. Vamos a cerrar la conferencia de esta forma. Te agradezco por estar aquí a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095, y pues de verdad te agradecemos tu conferencia y esperamos poder contar con tu presencia de nuevo pronto y también pues le vamos a pasar tus medios de contacto a los estudiantes, si estás de acuerdo, por si quieren ponerse en contacto contigo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego, muchas gracias.